mi hija me humilló públicamente en redes sociales llamándome fracasado y mal padre porque me negué a pagar su boda de lujo de más de $150.000, así que cancelé todo, corté el apoyo económico y le exigí que me devolviera hasta el último centavo que gasté en ella desde que cumplió 18 años. Soy un hombre de 46 años, y sinceramente nunca pensé que llegaría a contar algo así públicamente, pero ya no sé si estoy loco, si fallé como padre, o si simplemente estoy despertando de una pesadilla que yo mismo ayudé a construir. Tengo una hija de 24 años. La tuve joven, a los 22, con mi exesposa, que en paz descanse. Perdí a mi esposa en un accidente de tráfico cuando mi hija apenas tenía 4 años. Desde entonces, mi vida giró completamente en torno a criarla. Vivíamos en el estado de Washington, y aunque mi familia estaba repartida entre Oregón y California, me quedé allí porque era donde ella tenía sus raíces, su jardín de infancia, sus recuerdos. Decidí no mover nada que pudiera desestabilizarla más de lo que ya estaba. Trabajaba como técnico en una empresa de sistemas de seguridad, y con el tiempo me abrí camino hasta montar mi propio negocio. Me iba bien, nada de lujos, pero podía pagar la hipoteca, ahorrar un poco, y más importante aún, darle a mi hija todo lo que pedía. Y eso fue el inicio de lo que hoy es mi mayor error como padre. Ella nunca escuchó un no real de mi parte. Quería clases de danza, inscrita. Se le antojaba una MacBook nueva, la tenía en una semana. Fiesta de cumpleaños con DJ, decoradora y candy bar cuando cumplió 15, también. Nunca tuve el valor de frenarla porque siempre pensaba, ella ya perdió a su madre, ¿por qué quitarle más? Y así fue como empecé a confundir amor con compensación. Durante toda su adolescencia, hubo señales que ahora veo con claridad, pero en ese entonces elegí ignorar. Era mandona, egoísta, no tenía empatía con sus amigas, hablaba mal de los demás cuando no conseguía lo que quería. Cuando me llamaban del colegio por actitudes problemáticas, yo siempre defendía que era una adolescente con carácter fuerte. Nunca creí que fuera mi deber intervenir más allá de un par de regaños superficiales. Mi hermana, que vive en Portland y me ayudó muchísimo cuando mi esposa falleció, me lo decía en su momento, la estás criando como si fuera una clienta, no tu hija. Yo me enojaba, la mandaba al diablo y seguía justificando mis acciones con el mismo discurso, está feliz, eso es lo que importa. Pasaron los años. Mi hija se graduó de la universidad, una privada, por supuesto, pagada íntegramente por mí, y empezó a trabajar en marketing digital para una startup en Seattle. No ganaba mal, pero tampoco lo suficiente como para sostener el estilo de vida que ella creía merecer. Aún así, seguía usando mi tarjeta de crédito para emergencias, que en realidad eran branches, zapatos y conciertos. No me importaba. Estaba acostumbrado a mantenerla. Pero hace un par de meses todo cambió. Me llamó una tarde de viernes mientras yo volvía de una instalación. Iba por la primera 5, cansado, sudado, y sin ánimos de hablar demasiado. Pero contesté. Papá, necesito que hablemos en serio. Jerry y yo hemos decidido casarnos. Queremos hacer la boda en Napa Valley, en septiembre. Tengo ideas increíbles, va a ser algo inolvidable. Mi reacción fue simple, felicidades. No me lo esperaba tan pronto, apenas llevaban un año juntos, pero si ella estaba feliz, pues ¿qué se le va a hacer? El tema fue cuando empezamos a hablar de los detalles, y del dinero. Ella no preguntó si podía contar con mi ayuda. Ella asumió que yo iba a pagar todo. Me envió un correo con un desglose de gastos estimados, $160.000. Sí, leíste bien, $160.000. Incluía, alquiler de un viñedo en Napa, chef privado, alojamiento para algunos invitados, vestido de diseñador hecho a medida, joyería personalizada, maquillaje profesional, caballos para la entrada, y hasta fuegos artificiales. Lo peor es que había rubros absurdos como caja de bienvenida para cada invitado con cosméticos veganos artesanales o servicio de seguridad privada para evitar que fotógrafos no invitados tomen imágenes sin autorización. No supe si reír o llorar. Le dije, con el mayor tacto posible, que no podía cubrir ese gasto, que tenía ahorrados alrededor de $70.000 y que eso ya era un esfuerzo enorme, que si quería algo más costoso, tendría que ahorrar, aplazar la boda, o hacer ajuste. Lo que vino después fue como una puñalada. Me llamó tacaño, mentiroso, egoísta. Me dijo que había prometido que siempre estaría ahí para ella y que ahora me echaba para atrás cuando más me necesitaba. Que si yo gastaba dinero en expandir mi negocio, ¿cómo no iba a tener para el día más importante de su vida? Colgó. No supe qué decir. Esa noche me quedé despierto mirando el techo de mi habitación, preguntándome en qué momento mi hija se convirtió en esa persona. Al día siguiente, traté de mantener la rutina como si nada hubiera pasado. Fui a trabajar temprano, pasé por un cliente en Tecoume, revisé unas cámaras de seguridad en una escuela primaria, y me concentré en no pensar demasiado. Pero algo me inquietaba todo el día, como un peso invisible en el pecho. Sentía que no habíamos terminado la conversación y que algo más se avecinaba. No me equivoqué.
Al llegar a casa, noté varias llamadas perdidas de mi hermana. La llamé de vuelta, pensando que era algo serio. Apenas contestó, me dijo, ¿tú ya viste lo que tu hija publicó en Instagram? No tenía ni idea. Nunca fui muy fanático de las redes sociales, pero entré a su cuenta con esa mezcla de temor y morbo que te atrapa cuando sabes que vas a ver algo feo. Ahí estaba, en una historia de vídeo con fondo de flores y música triste, hablando como si fuera una víctima de película. Básicamente dijo que su único padre, porque su madre, como todos sabían, había fallecido cuando ella era niña, se había negado a ayudarla con la boda, que a pesar de haberle entregado su vida entera, él no podía sacrificar un poco de dinero por ella. Y cerró con una frase que todavía me retumba en la cabeza: ahora entiendo por qué mi mamá siempre decía que papá era un hombre frío e incapaz de amar. Esa frase me partió. Porque era mentira. Porque su madre jamás dijo eso. Porque si algo hice durante los últimos 20 años fue amar a esa niña con todo lo que tenía. Porque me dejé la piel trabajando para que nunca le faltara nada. Porque renuncié a mi propia vida, a volver a casarme, a todo, solo para que ella creciera feliz. Ver cómo manipulaba la situación para victimizarse y encima arrastrarme por el lodo frente a todos sus seguidores, fue algo que no sé cómo describir. Era como ver a un extraño usando mi apellido, hablando de mí como si yo fuera un maldito monstruo. Lo más surrealista fue que varios de sus amigos le comentaban cosas como «no te mereces ese tipo de padre» o «qué triste que tengas que pasar por esto tú sola». Gente que había estado en mi casa, comido mi comida, recibido regalos míos en Navidad. Apagué el teléfono y lo lancé al sofá. No sabía si llorar o gritar. Al rato, me llamó mi hermana de nuevo. Le conté que había visto el vídeo. Me dijo que ya había hablado con mi hija y que le exigió que bajara esa publicación. Según ella, mi hija estaba enojada y dolida, pero que no pensaba que fuera para tanto. Así, como si todo esto fuera una pataleta menor. Estuve en silencio varios minutos y luego le dije algo que nunca creí que saldría de mi boca: estoy empezando a creer que cría una persona horrible. Mi hermana no me contradijo. Solo suspiró. Durante los días siguientes, no volví a saber de mi hija. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Yo tampoco intenté contactarla. Necesitaba espacio para procesar todo. Lo peor es que mientras más pensaba en eso, más entendía que yo también tenía responsabilidad en cómo resultó ser. Nunca le puse límites, nunca le enseñé a perder, a renunciar, a esperar. Cada vez que algo no salía como quería, yo estaba ahí para solucionarlo, como si tuviera una varita mágica. Ella se acostumbró a eso. Y ahora que le dije que no, explotó. Porque para ella, que le digan que no es violencia, es traición. Pasaron unos 5 días. Durante ese tiempo, empecé a considerar hacer algo que no creí posible: tomar distancia definitiva, cancelar todo, no pagarle ni un centavo. Incluso pensé en pedirle que me devolviera lo que había invertido en ella desde que era adulta, no porque necesitara el dinero, sino porque necesitaba hacerle entender algo que con palabras no iba a captar. Entonces una noche, mientras terminaba de cenar solo, como siempre últimamente, tomé la decisión. Cancelé el préstamo personal que ya había empezado a tramitar en el banco para ayudarla con la boda. Lo había solicitado por impulso, movido por la culpa, pensando que ceder otra vez era más fácil que enfrentar la realidad. Pero ya no. Llamé a mi asesor, le dije que cancelara todo, que no iba a seguir con ese plan. A la mañana siguiente, mientras revisaba unos presupuestos, me entró un correo. Era de ella, no un mensaje. Un puto correo electrónico. Me dijo que esperaba que al menos tuviera la decencia de reconsiderar, que estaba contando con ese dinero, que ya había hecho depósitos no reembolsables, que todos sus amigos estaban esperando una boda de película y que no podía aparecer ahora con una ceremonia común en un salón de eventos. ¿Sabes lo que más me jodió de ese correo? Que ni una vez me preguntó cómo me sentía. Solo hablaba de lo que ella iba a perder, de cómo ella iba a quedar frente a los demás. Nada de lo que yo había vivido, nada del desgaste, del dolor, del sacrificio. Después de leer ese correo, me quedé viendo la pantalla un buen rato. No porque no supiera qué responder, sino porque me di cuenta de que ya no tenía ganas de hacerlo. Esa fue la primera vez que lo sentí, el agotamiento emocional absoluto, como si todo lo que yo era como padre se hubiera evaporado. Me sentía vacío. No enojado, no triste, no dolido. Vacío. Y eso es 1000 veces peor. No respondí. Cerré el correo, apagué la laptop y salí a caminar por el vecindario. Vivo en las afueras de Seattle, en un barrio tranquilo donde todo se siente como una burbuja. Casas bonitas, gente que saluda, perros paseando con sus dueños, niños jugando en jardines cuidados. Todo se ve bien desde afuera. Nadie imagina que dentro de una de esas casas, un hombre estaba pensando seriamente en cortar la relación con su única hija. ¿Qué clase de padre hace eso? ¿Qué tipo de hombre se aleja de la persona que juró proteger? Pero, ¿qué pasa cuando esa persona te aplasta emocionalmente sin pensar ni un segundo en lo que tú sentís? Esa caminata me sirvió para ordenar mis pensamientos. No
No quería castigarla con dinero. No se trataba de venganza. Se trataba de poner límites por primera vez en mi vida. Límites que no puse cuando era niña, ni cuando fue adolescente, ni cuando empezó a usarme como su cajero personal siendo adulta. Ahora me tocaba hacer lo que nunca hice, decir basta. Esa misma noche, llamé a mi hermana. Le conté todo. Le leí el correo en voz alta y le dije lo que planeaba hacer. No solo no iba a pagar la boda, sino que pensaba exigirle una lista detallada de todos los gastos en los que había incurrido por capricho desde que cumplió los 18. No para cobrarle de verdad, sino para que entendiera lo que realmente costaba su estilo de vida. Ella, que se autodenominaba independiente, nunca había pagado un alquiler, una factura de luz, una compra de supermercado, una renovación dental. Ella, que hablaba de construir su propio camino, lo había hecho todo caminando sobre una alfombra que yo le tejí con mis propias manos. Mi hermana me escuchó en silencio, como hace siempre, y cuando terminé, solo dijo, vas a tener que ser fuerte, porque esto va a doler más de lo que pensás. Pero si no lo haces, va a doler por el resto de tu vida. Y tenía razón. Al día siguiente, después de meditarlo bastante, le escribí un mensaje de texto. Nada emocional, nada largo. Solo, cancelé el préstamo. No voy a cubrir los gastos de la boda. Podés organizar algo dentro del presupuesto que ya tenés o hacerla más adelante. No pienso discutirlo. Lo envié y dejé el teléfono boca abajo. No pasaron ni 10 minutos y me llamó. La atendí. Lo que siguió fue un tsunami de gritos, acusaciones, llanto falso, el que ya le conocía, frases hirientes. Me dijo que era un padre mediocre, que por eso su novio siempre decía que yo tenía alma de perdedor, que daba vergüenza ajena como me vestía, que mi empresa era ridícula y que por eso ella jamás iba a poner en su boda que su papá era dueño de un negocio de cámaras de seguridad, porque ¿qué imagen iba a dar con eso? Me soltó todo lo que tenía guardado y quizás más. Hasta que dijo algo que me rompió en 1000 pedazos. Si mamá estuviera viva, esto no estaría pasando. Ella sí me querría lo suficiente como para pagarme la boda que merezco. Tuve que sentarme. Literal. Me temblaban las manos. No respondí con ira. No grité. Solo respiré hondo y le dije algo que me salió del alma. Tu mamá murió en un accidente cuando tú apenas eras una niña. No tenés idea de lo que ella haría. Pero si estuviera viva y escuchara cómo me hablas, se avergonzaría profundamente de la hija que criamos. No pienso seguir hablando con vos hasta que aprendas a valorar a las personas por lo que son, no por lo que te pueden dar. Colgué. Me temblaban las piernas. Me encerré en mi cuarto, apagué las luces y me acosté sin cenar. Ese día me dolió como ninguno. Sentí que me estaban arrancando una parte del alma. Porque no importa cuántas cosas horribles me haya dicho, sigue siendo mi hija. La vi dar sus primeros pasos, perder su primer diente, llorar por una mala nota, saltar de felicidad cuando le regalé su primer coche. La vi crecer. Y ahora no la reconocía. Al día siguiente, mientras tomaba café en silencio, llegó la notificación. Había hecho otra publicación, esta vez en Facebook. El tono era más venenoso. Me llamó pobre emocional, parásito emocional, hombre incapaz de sostener vínculos sanos. Dijo que yo era el tipo de padre que solo servía de billetera, pero que ni siquiera eso podía hacer bien. Cerró diciendo que si algún día tenía hijos, jamás los dejaría solos con alguien como yo. Esa publicación fue la gota que rebalsó el vaso. No solo la bloqueé de todas mis redes, también cancelé su acceso a mi tarjeta secundaria, suspendí los depósitos automáticos que le hacía para emergencias y llamé a mi contador para revisar si podía hacer algún tipo de corte legal en el apoyo financiero. Le pedí a mi hermana que, si ella quería seguir hablando con mi hija, no me lo contara, que necesitaba distancia real. Después de todo lo que pasó, me encontré en un estado de shock silencioso durante varios días. No hablé con nadie, fui a trabajar en piloto automático, hice lo necesario con mis clientes y luego me encerraba en casa como si necesitara protegerme del mundo. Y en parte, era así. Me sentía traicionado en un nivel tan profundo que no sabía cómo verbalizarlo. Y lo peor es que no podía explicárselo a nadie sin parecer un idiota que perdió el control de su propia familia. Porque eso era exactamente lo que había pasado. Los días siguientes se sintieron como caminar por un campo minado emocional. Mi hermana me mandaba mensajes preguntando cómo estaba. Yo le respondía con monosílabos. Mis empleados me notaban más callado de lo normal. Pero nadie sabía la historia completa. Porque ¿cómo explicas que tu hija, la persona por la que diste todo, te está escupiendo en la cara frente a todo el mundo y todavía te duele? ¿Cómo haces para que alguien entienda que, a pesar de toda la humillación, parte de vos todavía quiere protegerla? El punto de quiebre emocional llegó cuando una conocida mía, la madre de una amiga de mi hija, que también había sido invitada a la boda, me mandó un mensaje privado. Hola, me enteré de todo lo que pasó por la publicación de tu hija. No sé si es apropiado decir esto, pero si necesitas hablar, acá estoy. Porque la verdad, se pasó. Lo que hizo fue cruel. Ese mensaje me confirmó que la historia se había regado.
y que la imagen que ella estaba pintando de mí ya no se quedaba entre su círculo de amigos, sino que estaba empezando a manchar mi nombre entre conocidos, vecinos, contactos de trabajo. Esa es la parte que más me jodió. No el que dirán, sino que ella sabía lo que estaba haciendo. No fue impulsivo, fue premeditado. Sabía que con sus palabras podía lastimarme y eligió hacerlo públicamente. Así que empecé a hacer lo que me juré que nunca haría, recopilar todo lo que había gastado en ella desde que cumplió los 18, no para reclamarlo en serio, sino para armar el espejo. Uno que la obligara a ver quién era realmente. Revisé extractos bancarios, busqué recibos, consulté a mi contador. En solo 6 años, sin contar lo que costó su universidad, había gastado más de $110.000 en cosas que ella pidió, no cosas esenciales. Alquiler de su departamento en Seattle cuando no quiso vivir en la residencia estudiantil. Muebles nuevos, 2 celulares de alta gama, viajes a Nueva York, Miami, México, tarjetas de regalo para ocasiones especiales, tratamientos de belleza, una sesión de fotos profesional con drones para su cumpleaños 21. Y lo peor es que yo sabía de la mitad y la otra mitad la había encubierto diciendo que era urgente. Le mandé un correo. Sí, así como ella lo hizo. Pero el mío era diferente, sin insultos, sin tono pasivo-agresivo. Solo un archivo PDF con el asunto, lista de gastos cubiertos desde tu mayoría de edad. El cuerpo del correo decía lo siguiente: tómate el tiempo para revisar esto. Este es el costo real de lo que yo aporté a tu independencia desde los 18 años hasta ahora. No lo comparto porque quiera que me pagues. Lo comparto porque parece que tenés una visión distorsionada de lo que significa apoyo. No soy un banco, soy tu padre. Y si no podés ver el sacrificio detrás de cada número que figura ahí, entonces no tengo más que ofrecerte. No contestó. Durante 5 días, silencio total. Yo tampoco la busqué. Estaba cansado de ser siempre el que trataba de mantener la relación viva. Pero el día 6, apareció. Me llamó desde un número desconocido. Atendí, pensando que era algún cliente. Pero era ella. Su voz sonaba rara. No lloraba, pero se la notaba contenida. Me dijo algo así como: leí tu correo. No sabía que era tanto. No sabía nada, en realidad. No respondí. Solo esperé. Ella siguió: no estoy lista para hablar de todo, pero quería decirte que lo siento. No debí decir lo que dije, ni publicarlo. Fue una mierda lo que hice. Le pregunté si lo decía porque alguien la había confrontado, o porque de verdad lo sentía. Me dijo que ambas. Que una amiga suya, la única que tuvo los ovarios de decirle la verdad, le mandó el PDF que yo había compartido y le dijo: tu papá te mantuvo como a una princesa, y ahora lo estás tratando como a un enemigo. ¿No te da vergüenza? Fue ese comentario lo que, según ella, la hizo mirar todo desde otro ángulo. Me quedé en silencio. Yo no sabía si eso era un verdadero cambio o solo un intento de reparar algo porque ya había sentido las consecuencias sociales. Pero no quise analizarlo demasiado. Le dije que si estaba arrepentida de verdad, que hiciera algo más que decirlo, que me demostrara, con acciones, que quería recomponer las cosas. Me respondió que necesitaba tiempo, que estaba confundida, que el estrés de la boda, la presión social, su relación con Jerry, que aparentemente tampoco estaba en su mejor momento, todo se había acumulado, que no era una excusa, pero que sí era parte de por qué había reaccionado así. Colgamos con un silencio incómodo, pero sin pelear. Fue la primera vez que no nos gritábamos, y justo cuando empecé a pensar que tal vez había esperanza, pasó algo que me dejó helado. Recibí una notificación bancaria, un depósito de $25.000 a mi cuenta. A nombre de ella, sin ninguna nota, sin explicación. Me quedé mirando ese depósito en la pantalla del celular como si fuera una bomba a punto de explotar. $25.000, así, de la nada. Casi lo tomé como un insulto, como si creyera que podía comprar mi silencio, borrar todo lo que dijo, todo lo que hizo, con una transferencia bancaria. Lo primero que sentí fue enojo, pero rápidamente fue reemplazado por decepción, porque ese gesto confirmaba lo que tanto había intentado negar, que mi hija no entendía nada, que no había aprendido nada, que todavía creía que todo se resolvía con dinero, incluso los vínculos rotos. No la llamé. No respondí. No quise reaccionar en caliente. Me tomé unas horas. Fui a caminar al lago Washington, el lugar donde solía llevarla cuando era niña para ver los botes pasar. Me senté en una banca y pensé en lo mucho que había cambiado nuestra relación desde aquellos días. Recordé cuando se sentaba en mis hombros y me pedía helado. Cuando me decía que quería ser veterinaria. Cuando corría al auto al salir de la escuela y me abrazaba como si yo fuera su héroe. ¿En qué momento se rompió todo? Cuando pasé de ser su refugio a ser su blanco. Volví a casa y desde la computadora le devolví el dinero. Cada centavo. Y le mandé un solo mensaje, directo, sin vueltas: no quiero tu dinero. Quiero que entiendas el valor de lo que hiciste y lo que dijiste. Y si alguna vez te interesa reconstruir esto, que sea desde el respeto. No desde un cheque. Esa noche no dormí bien.
No sé si por nervios, por angustia o simplemente porque ya estaba saturado emocionalmente. Di vueltas en la cama, repasando cada conversación, cada gesto, cada momento que pudo haber sido una oportunidad de enseñarle algo que no le enseñé. Porque sí, no me saco de encima la culpa. Yo fui parte de esto, fui cómplice de su actitud. Por años, la alcé tan alto que olvidó cómo se caminaba con los pies en la tierra. Pasaron 2 días y no recibí respuesta. Hasta que me llamó. Otra vez desde ese número desconocido. Contesté. Su voz sonaba diferente. Esta vez sí se le notaba afectada de verdad. Me dijo que había recibido la devolución y que no sabía cómo reaccionar. Que pensó que al menos así me demostraba algo. Le dije que no era cuestión de demostrarme nada con plata. Que si lo hacía por eso, no servía. Si no salía de un lugar genuino, era una transacción vacía. Como tantas otras que tuvimos sin darnos cuenta. Ahí fue cuando se quebró. Lloró. No como en esas llamadas manipuladoras anteriores, sino de verdad. Sin palabras, solo sollozos. Me pidió perdón. Me dijo que estaba hecha un desastre, que Jerry y ella habían terminado, que él no quería casarse si no había una gran boda, que eso lo hacía ver mal frente a su familia, que ella lo había defendido, pero que al final él también la dejó tirada. Y así, en menos de 2 semanas, su mundo entero se desmoronó, sin boda, sin pareja, sin su imagen perfecta en redes, y con la única persona que siempre la había sostenido emocional y financieramente ahora mirándola desde lejos. Le dije que lo sentía, que de verdad lo sentía por lo que estaba pasando, pero que eso no borraba lo que ella había hecho, que el daño estaba hecho. Ella lo sabía. Me dijo que estaba avergonzada, que había bajado sus redes sociales, que varias personas le habían dicho cosas duras, pero que lo merecía. Me dijo, con una voz tan rota que me dejó helado, ahora entiendo por qué necesitas distancia, porque si yo fuera vos, tampoco me hablaría. Me dejó sin palabras, y en ese momento, sin saber por qué, algo dentro mío se ablandó. No porque creyera que todo estaba resuelto, sino porque por primera vez sentí que hablaba con mi hija real. No con la máscara que se había puesto para agradar al mundo. No con la princesa mimada, sino con la persona que estaba debajo de todo eso. Una persona que tal vez, recién ahora, estaba empezando a despertar. Le dije que necesitaba tiempo, que no podía prometer que todo volvería a ser como antes, porque lo que había pasado no se olvidaba de un día para el otro. Pero que si realmente quería reconstruir algo, tenía que empezar desde cero. Y ese cero no incluía dinero, ni favores, ni expectativas, solo respeto y presencia real. Ella me dijo que lo entendía, que no esperaba que yo le perdonara rápido, que no sabía cómo arreglarlo, pero que no iba a desaparecer, que iba a demostrarme que podía ser otra persona. No me prometió que iba a cambiar todo de golpe, solo me pidió la oportunidad de hacerlo. Colgamos en silencio, sin drama. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí vacío después de una llamada con ella. La vida me enseñó que el amor no se prueba con cheques, que ser padre no es darlo todo, sino saber cuándo dejar de dar para que el otro aprenda a sostenerse solo. Después de esa última llamada, me di un respiro. No la bloqueé, no la ignoré, pero tampoco la busqué. Le dejé claro que si quería reconstruir algo entre nosotros, tendría que hacerlo desde la verdad, no desde la culpa o desde las apariencias. Y esa verdad iba a doler. No había manera de evitarlo. Lo que habíamos vivido no era una simple pelea de padre e hija, era el derrumbe completo de una dinámica tóxica que yo mismo había permitido por años. Durante ese tiempo, empecé a revisar cosas de mi propia vida que tenía arrumbadas en algún rincón. La ropa que tenía guardada de cuando ella era niña, las fotos que nunca me animé a sacar del álbum, cartas, dibujos, hasta un par de grabaciones en casetes viejos de cuando me pedía que le contara cuentos antes de dormir. Ver todo eso me partió al medio. Era como encontrar los restos de un edificio que ya no existía. Lo que más me impactó fue encontrar una vieja nota que me había dejado en mi cumpleaños número 35. Tenía 8 años. Decía, papá, sos mi superhéroe. Gracias por cuidarme tanto. Estuve a punto de romperla. Pero no lo hice, porque, por más que ahora no sea así, esa niña existió. Y durante muchos años, sí me veía de esa forma. El tiempo, las redes, los complejos, las malas amistades y la falta de límites la fueron transformando en otra cosa. Pero esa niña todavía está ahí, enterrada bajo toneladas de ego y expectativa, y si quedaba alguna mínima chance de rescatarla, tenía que aferrarme a eso. Una semana después, recibí una carta. Sí, una carta de papel. Escrita a mano, sin lujos, sin frases rebuscadas. Me la dejó en el buzón sin previo aviso. No tenía sobre. Era una hoja doblada con su letra, la misma que reconocería incluso dormido. Empecé a leerla de pie, apoyado en la puerta. Papá, no sé por dónde empezar. Lo que hice fue imperdonable. Te insulté, te expuse, te traté como si fueras un extraño. Y eso duele más de lo que pensaba. Me odio por eso. No te escribo esto para que me perdones ya. Ni siquiera sé si me vas a querer volver a ver después de todo.
Pero quiero que sepas que estoy intentando entender cómo llegué a ser esa persona. Estoy en un lugar muy oscuro, no por lo que pasó con Jerry, ni por la boda, sino porque recién ahora veo lo que vos hiciste por mí. Me criaste solo, sin ayuda, y yo crecí creyendo que el mundo me debía cosas. Vos me las diste todas, y en vez de agradecerte, te escupí en la cara. Estoy avergonzada. Me da miedo no poder cambiar, pero si todavía te queda un poco de paciencia, me gustaría que me dieras una última oportunidad. No para volver a ser lo que éramos, sino para que algún día te sientas orgulloso de la mujer en la que me convertí. Te quiero, aunque ahora cueste decirlo. Estoy rota, pero no quiero seguir siéndolo. Me senté en el suelo de la entrada con la carta en las manos durante no sé cuánto tiempo. Era la primera vez en años que lloraba sin tratar de disimularlo. No porque ya todo estuviera bien, sino porque después de tanto silencio, tanta rabia y tanto cinismo, por fin había algo real. Le respondí con un mensaje corto. Le dije que había recibido su carta, que me alegraba que fuera sincera, y que no necesitaba que cambiara todo de golpe. Solo quería que dejara de mentirse a sí misma. Poco después, me propuso vernos. Nada grande, solo un café, cara a cara. Dudé. No te voy a mentir. Me costó decir que sí. Tenía miedo de volver a caer en el ciclo de siempre, de ver una lágrima, escuchar una disculpa y salir con la billetera otra vez. Pero algo me decía que esta vez era distinto. No había exigencias, ni frases hechas, solo una propuesta para hablar. Acepté. Nos encontramos en un café tranquilo en Capitol Hill, un lugar al que solíamos ir cuando ella estaba en la universidad. Llegó puntual, sin maquillaje, con ropa sencilla, sin esa actitud sobrada que solía tener últimamente. Nos saludamos con un abrazo incómodo pero sincero. Y nos sentamos. La charla fue difícil, lenta, con muchas pausas. No hubo un momento de catarsis, como en las películas. Nadie rompió a llorar dramáticamente. Fue más como escarbar con cuidado en un terreno minado. Hablamos de lo que pasó, de lo que dijimos, de lo que hicimos. Ella admitió que estaba obsesionada con mantener una imagen de éxito, que quería una boda de película no por amor, sino para que todos la envidiaran. Que Jerry era un tipo que jamás la valoró realmente, pero ella pensaba que casarse rápido lo iba a amarrar. Que cuando yo le dije que no, sintió que se le caía todo. Y en vez de reaccionar como una adulta, reaccionó como una nena caprichosa. Le pregunté qué pensaba hacer ahora. Me dijo que se había tomado una licencia del trabajo, que iba a empezar terapia, que no sabía si quería volver a tener redes sociales, que necesitaba limpiar su cabeza. No hubo abrazos épicos al final. No hubo reconciliación de cuento, solo un apretón de manos torpe y una promesa, que íbamos a seguir hablando, de a poco, sin presiones. Después de ese café, las cosas no cambiaron de golpe. No hubo un antes y un después marcado. Lo nuestro no era una película con música inspiradora de fondo. Era más bien como salir de un edificio después de un incendio y ver qué partes todavía estaban de pie. A veces, reconstruir no significa volver a lo que había antes, sino construir algo completamente distinto sobre las ruinas. Las primeras semanas fueron raras. No nos hablábamos todos los días. Un mensaje corto cada tanto. Algún que otro ¿cómo estás?, sin mucha profundidad. Pero se notaba que estábamos midiendo cada paso. Como si estuviéramos reaprendiendo a tratarnos, casi como dos extraños con historia. Ella cumplió con lo que me había dicho. Comenzó terapia. Me lo contó sin alardear, como un dato más. Me dijo que la terapeuta la estaba ayudando a entender por qué siempre necesitaba aprobación externa, por qué explotaba cuando algo no salía como quería, y cómo se había alimentado de una imagen falsa de éxito durante años. Me pareció un avance, tal vez el más importante. También volvió a trabajar, pero en otro ritmo. Me dijo que le pidió a su jefe cambiar de área, dejar de estar todo el día en redes, y empezar a hacer cosas más técnicas. Le costó aceptar que esa exposición constante la estaba consumiendo. Vivía pendiente de lo que la gente pensaba de ella, de cuántos likes tenía su outfit, su pareja, su vida perfecta. Pero cuando todo se cayó, no tenía a nadie real, solo pantallas. En uno de esos mensajes que cruzamos me contó que había visto las historias viejas que había subido sobre mí, las que me destrozaron públicamente. Me dijo que las había archivado, pero que no sabía si eso era suficiente. Le respondí que no me interesaba si las borraba o no. Lo que me importaba era si había entendido por qué lo que hizo fue tan destructivo. Porque una disculpa vacía sin reflexión es apenas un parche. Un par de días después me sorprendió con un gesto que no esperaba. Escribió una publicación pública, desde su nueva cuenta, donde hablaba de su error más grande como hija. No me nombró, no me expuso, pero sí asumió la responsabilidad de haber lastimado a alguien que la amó incondicionalmente. Dijo que había aprendido por las malas que uno no puede esperar respeto si no lo da. Que a veces hay que perderlo todo para ver con claridad quién está ahí por amor real y quién solo por la foto perfecta. La leí varias veces, no por ego, sino porque, por primera vez, sus palabras no estaban cargadas de dramatismo ni justificaciones. Estaban llenas de verdad. Y eso, en su caso,
Era algo que yo no veía hace años. Mi hermana me llamó esa misma noche. Me dijo, ¿viste lo que publicó? Me dejó en shock. No creí que fuera capaz. Y le respondí algo que yo tampoco creí que saldría de mi boca, yo tampoco. Pero tal vez está empezando a serlo. A partir de ahí, empezamos a vernos una vez por semana, sin agenda. A veces solo para caminar por el parque o tomar un café. No hablábamos mucho del pasado. Tampoco fingíamos que no había existido. Lo que hacíamos era más simple, escucharnos sin interrumpir, estar presente, sin deberes ni culpas. Una tarde, mientras caminábamos por el centro de Seattle, me dijo algo que me dejó pensando todo el día. Me miró, con esa mezcla de vergüenza y orgullo que tienen los que recién están aprendiendo a pedir perdón, y dijo, vos te equivocaste en muchas cosas, papá. Me diste todo, menos límite. Me enseñaste que el amor era dar sin condiciones. Pero el amor también es decir no y eso nunca me lo enseñaste. Tal vez por eso ahora me cuesta tanto aceptar un no sin querer romper todo. Pero ya no te culpo. Solo quería que lo supieras. No supe qué decir. Tenía razón. Era una confesión cruda, sin rencor. Me la dijo no para reprocharme, sino para compartir la carga. Como si al reconocer nuestros errores respectivos estuviéramos sanando una herida que ya era de los dos. Esa noche volví a casa y abrí una vieja carpeta donde tenía papeles guardados de su infancia, certificados escolares, boletines, dibujitos, cartas. Había uno que me hizo sonreír. Un dibujo de cuando tenía 6 años, ella y yo, de la mano, debajo de un sol enorme. El cielo mal pintado, como hacen los chicos, con nubes cuadradas y árboles de palitos. Abajo decía, papá, vos siempre vas a ser mi casa. Lloré como un idiota, porque por más que el tiempo nos haya quebrado, por más que nos hayamos dicho cosas horribles, por más que hayamos llegado al punto más bajo, en algún lugar del alma, todavía existía ese lazo. Tal vez maltrecho, tal vez oxidado, pero vivo. A veces uno cree que las relaciones rotas solo tienen dos caminos, o se arreglan por completo o se terminan para siempre. Pero con el tiempo entendí que hay una tercera opción, la más realista y también la más difícil, reconstruir algo nuevo a partir de los pedazos, sin esperar que vuelva a ser lo que era. Mi relación con mi hija nunca va a ser la misma. Y está bien. No tiene que serlo. Lo que éramos antes, esa dinámica de yo dando y ella tomando sin límites, tenía una fecha de vencimiento. Era una bomba de tiempo que explotó en nuestra cara cuando ya no había espacio para seguir fingiendo que todo estaba bien. Pero ahora, por primera vez en años, estamos empezando algo que sí se siente verdadero. Han pasado ya algunos meses desde aquel encuentro en el café. Desde entonces, hemos tenido nuestras idas y vueltas. A veces las charlas fluyen, otras se estancan. Hay días en que noto que todavía arrastra culpa, y otros donde me cuesta no volver a sentir rabia por todo lo que dijo. Pero, al menos, ya no actuamos como si eso no existiera. Ya no estamos en ese juego de roles en el que ella era la víctima incomprendida y yo el proveedor silencioso. Ahora hablamos como dos personas heridas que decidieron no seguir ignorando las heridas. Uno de los momentos más fuertes fue cuando me pidió ayuda para mudarse de apartamento. Me mandó un mensaje corto, papá, sé que no estás para favores, pero tengo que dejar este lugar. ¿No me alcanza más? ¿Me ayudas con la mudanza? No me pidió plata. No me pidió que le pague el nuevo alquiler. Me pidió ayuda física, real. Y eso, viniendo de ella, ya era un cambio. Llevé mi camioneta. Cargamos cajas en silencio durante horas. Me ofreció pagarme la gasolina. Le dije que no. No porque no quisiera que valorara las cosas, sino porque entendí que no todo tenía que ser lección o castigo. A veces ayudar también era parte del proceso de sanar. Ese día hablamos más de lo que habíamos hablado en semanas. Me contó que empezó a escribir en un cuaderno como parte de la terapia, que estaba aprendiendo a reconocer cuando reaccionaba desde el ego y cuando desde el miedo, que había dejado de seguir cuentas en redes sociales que solo le generaban ansiedad y comparación. Incluso me dijo que a veces se siente vacía sin tanto estímulo, pero que también se siente menos esclava de las apariencias. Me mostró su nuevo departamento, pequeño, sin lujos, pero con detalles que decían mucho, plantas en la ventana, libros reales en lugar de decoración, una cocina que usaba de verdad. Se notaba que estaba tratando de vivir una vida más real, menos producida. Cuando estábamos por irnos, se quedó parada en el medio del living con una caja en las manos y me dijo algo que me dejó helado. ¿Sabes qué es lo más loco? Antes pensaba que todo lo que hacías por mí era tu obligación, que como padre, estabas para eso, pero ahora que estoy sola, veo que nadie más me daría lo que vos me diste, y mucho menos sin esperar nada a cambio. Me porté como el orto, papá. Y no sé si voy a poder compensarlo, pero quiero intentarlo. No contesté en el momento, solo asentí y seguimos trabajando, pero por dentro, sentí que algo se acomodó. No se arregló, no se curó, solo se acomodó en un lugar menos doloroso. Con el paso de los días, empezamos a tener una rutina extraña pero sana. Un almuerzo cada 2 semanas,
Un mensaje si alguno tenía un mal día. Incluso algunas bromas privadas que sobrevivieron a toda la mierda que nos dijimos. No es perfecto. Pero es honesto. Lo más simbólico ocurrió hace poco. Un domingo cualquiera, estábamos en casa de mi hermana, los tres comiendo en el patio. Hablábamos de cualquier cosa, nada profundo. Y en un momento, sin anunciarlo, mi hija se levantó, fue a su bolso y sacó un sobre. Me lo dio sin mirarme a los ojos. Dijo, no es dinero. No es una carta. Solo quiero que lo abras cuando estés solo. Esa noche, ya en mi casa, lo abrí. Era una foto. Una copia enmarcada del dibujo que ella había hecho de chica, ese que decía, papá, vos siempre vas a ser mi casa. Abajo, con su letra actual, había escrito, todavía lo sos. Lo olvidé por un tiempo, pero lo recordé. Gracias por no irte. Me quebré. Pero fue distinto a las veces anteriores. No era dolor. Era alivio. Era como si por fin, después de tanto ruido, tanto orgullo, tanto dolor acumulado, hubiéramos encontrado una forma de volver a hablarnos desde el amor, sin adornos ni máscaras. No sé qué va a pasar de acá en adelante. Tal vez volvamos a pelearnos. Tal vez tengamos retrocesos. Pero lo que sí sé es que ahora tenemos algo que antes no, ¿verdad? Y con eso, por lo menos, se puede empezar. No busco que me perdone todo, ni que me idealice. Solo quiero que entienda que el amor verdadero también pone límite, que el respeto no se exige, se construye. Y que un padre no está solo para pagar bodas, sino también para enseñar a vivir sin ellas.